Bueno, avanzan las siembras de arroz. Se estima que ya se ha implantado un 13%. Se esperan unas 159.700 hectáreas a nivel país, casi 4.000 menos que en la última campaña. En más de una oportunidad se ha mencionado que el arroz, cultivo muy importante en el este, centro y norte del país, dinamizador de pequeños centros poblados, luego de varios años con números en rojo, había tenido, decíamos, dos campañas positivas. En el primer semestre del 2021 se cosecharon casi 9,5 toneladas por hectárea en promedio, con muchas chacras que superaron los 10.000 kilos. Esto se trató de un récord histórico nacional en productividad. En la cosecha de este 2022, el promedio anduvo cercano a los 9.200 kilos por la misma unidad de superficie, lo que transformó a esta cosecha en la segunda mejor de la historia. A su vez, un fortalecimiento del dólar a nivel internacional, una demanda sostenida del producto a raíz de las principales consecuencias de la pandemia, costos sensiblemente menores a los que manejamos hoy en día y otros factores determinaron una inyección de oxígeno para un sector que venía muy comprometido en los últimos años. Pero si hablamos de ciclos, el arroz uruguayo vuelve a entrar en zona de turbulencias con un contexto considerablemente más desafiante que el de estas últimas dos campañas mencionadas. En primer lugar, el valor del precio provisorio establecido a fines de junio, recordar que no fue acordado y se depositó de forma unilateral por parte de la industria con $1 de préstamo, fue de $11.20, lo cual establece $1.10 por debajo del mismo valor del año pasado. A esto debemos sumar un incremento considerable en los costos. Hoy podemos hablar de $2.000 a $2.200 de costo para sembrar una hectárea y $1 menos fuerte, lo cual sumado a otros factores conforman el combo perfecto para una disminución del área. La expectativa de siembra establecida por la Asociación de Cultivadores de Arroz con encuestas hasta el cierre de agosto marca unas 159.700 hectáreas frente a las aproximadamente 163.500 implantadas el pasado año. Los trabajos de siembra ya se están desarrollando en todo el territorio y el este, que nuclea un 67% de la superficie arrocera, ya tiene un 15% de avance en la siembra. A su vez, aquí en el norte, que alberga un 18% de la superficie, hay un 7% de avance en la siembra y el centro del país es el más rezagado, con un 6% de avance en la siembra y estimando un 15% del área nacional. Por lo tanto, al cierre de septiembre ya se tiene un 13% del arroz sembrado, lo cual en fechas es una gran noticia. No obstante, las condiciones del ambiente no han sido las más favorables y la falta de humedad en el suelo, si bien favorece los trabajos de laboreo y preparación, puede demorar la emergencia del cultivo. Les decíamos que en cuanto a aspectos técnicos y de manejo en esta edición y junto al plan agropecuario, como es habitual, nos vamos a dedicar al tema ovino. Allí el plan agropecuario publicó en estos últimos días una charla con la técnica del SUL en Artigas, la doctora Gracialda Ferreira, quien se refiere en la primera parte de esta entrevista a la señalada y a los destetes. Algunos productores que hicieron la encarnerada más tardía, o entonces la encarnerada que hicimos de abril a mayo, estamos en la mitad de las pariciones, ya podemos estar pensando entonces en la señalada de esos corderos, siempre con énfasis ahora en el bienestar animal, una señalada entonces con máximo 2 meses de esos corderos, apuntando el uso de la goma, del aro de goma para la castración y el corte de cola, o entonces la tijera termocauterizadora para el uso en la cola de los corderos. También pedimos o enfatizamos el tema de la vacuna de clostridiosis a los corderos, la primera dosis de esa vacuna a los 30 días de nacido, con una segunda vacunación 30 días después de la primera dosis.
Bueno, entonces siguiendo la señalada, lo que nos viene para adelante es el destete de los corderos. Pensando entonces que el destete en general lo hacemos a fines de diciembre o enero para gran parte de los productores. O entonces si vamos a pensar en general medidas que deberíamos tomar es tener algún potrero reservado 90 días pre-destete. Ese potrero reservado lo que comentamos es un potrero que sea entonces libre del pastoreo de ovinos, en especial las ovejas, preparto durante entonces 90 días y que pueden ser pastoreados entonces con vacunos adultos. Esto nos ayuda mucho por todo el tema de los parásitos para esos corderos, que es una categoría que al destete, post-destete, es una categoría muy sensible a todos los parásitos gastrointestinales y el principal que conocemos, que el productor lo conoce bien, el Moncus contorto, que causa entonces el ojo blanco o la papera, entonces que causa la anemia y que muchas veces ocurren muertes, o ya sea por goteo o entonces gran cantidad de mortandad de corderos post-destete por el tema de los parásitos. También entonces es importante a todos los productores que pueden o entonces que tienen la posibilidad de enseñar a esos corderos a comer algún suplemento. La etapa al pie de la madre es la mejor etapa para esa enseñanza. Es muy fácil porque uno cuando tiene la oveja ya que sabe comer, le empieza a dar a la oveja y el cordero aprende con su madre. No es necesario que sea una suplementación muy larga y sí para que apenas el cordero aprenda y que así cuando vamos a hacer el destete, esos corderos, si hay necesidad, como comenté, en general lo hacemos el destete en el verano y si viene a una sequía, un verano más complicado, lo podemos entonces a dar alguna suplementación a esos corderos o entonces a los corderos que destetamos con menos de 20 kilos. Y bueno, y ahí ya lo tenemos, estos corderos que saben comer y eso nos ahorra mucho trabajo y bastante tiempo. Y post-destete es importante si pasa algún evento como el tema de las sequías, que podamos tener nuestros corderos ya comiendo algún tipo de suplemento. ¿Cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta para el destete? A eso se refirió también la doctora Ferreira. También importante es el tema de la sanidad de esos corderos. Entonces hay trabajos y hay estudios ya que estamos realizando en el sur, en el campo del norte y del sur Sicoma, que bueno, los corderos cuando destetado y cuando se le da una dosificación con algún producto que sea comprobado adentro de cada predio que sea eficaz para los parásitos, los estudios comprueban que teniendo un potrero reservado y esta toma eficaz hasta mayo o a junio muchas veces todavía los corderos no necesitan ninguna dosificación. Claro que eso depende de cada manejo y de cada predio, pero bueno, decir que el potrero reservado y una toma eficaz al destete ayuda mucho por todo el tema de los parásitos gastrointestinales. Y bueno, y después de la estructura, pensar siempre que como comenté, vamos a estar destetando en el verano. Los veranos, ya sea para el norte o en el sur, son muy calientes, así que pensar bien en potreros que tengan sombra, que tengan agua de calidad o agua a voluntad de esos corderos. Y pensar también que si viene un verano de sequía, ojo con los tajamares, porque muchas veces con la seca estos tajamares quedan mucho barro en la entrada y a veces, bueno, hay casos que perdemos a veces nuestros corderos por el tema de entrar y quedan en el barro empantanados para llegar el acceso al agua. Entonces, cosas importantes al destete a mencionar es planificar 90 días, un potrero libre de pastoreo ovino,
Al destete una toma eficaz para cada predio, que se puede saber utilizando el Lombric Test. Y bueno, y después tener sombra y agua en el potrero de destete. Nueva pausa, luego de la cual vamos a comenzar a informar sobre los remates previstos en el marco de la zafra de toros aquí por el norte del país.